Bueno, Ah, pues nada, estamos un día más aquí en la sección de entrevistas sostenibles del Rollo Verde y hoy os traemos una novedad que me hace especial ilusión, que es el artivismo, que es el activismo y el arte unidos, de la mano de Rosario Cámara, conocida como Chari, supongo que prefieres que te llamemos así, que es arte educadora, que nos invita a despertar al niño que llevamos todos dentro y acercarnos al mundo de la sostenibilidad, pero de una forma más creativa y jugando. Bueno, Chari, para que la conozcamos, es graduada en Bellas Artes por la Universidad de Murcia 2014, creadora de la marca Autora Creativa, emprendedora con Make Play y presidenta de la Asociación de Transeducativa, entre otras muchas cosas. Así que nada, damos la bienvenida a Chari. muchas gracias, María. Pues sí, la verdad que soy una persona bastante diversa. Ya con el nombre ya empezamos por ahí. Porque Rosario, sí, porque es como un nombre generacional que nunca me han llamado Rosario en la vida, pero a veces como que la gente me llama Rosario y digo, como, ¿quién? Pero Lo de bueno, también está un poco ahí identificar todo, ¿no? esta cuestión de las identidades, de cómo nos identificamos también con nuestro lado sostenible. Si lo queremos esa metáfora. Muy bien. Bueno, Pues nada, esa era la primera pregunta casi, ¿no? Para saber un poco quién se esconde detrás de esta doctora creativa y cómo surge mm, el proyecto de Make Play, que nos sabes un poquito de todo esto. pues mira, la doctora creativa llega a mi vida a través de un mapa, de una cartografía que, pues con un ejercicio de la carrera de Bellas Artes, de cuarto de carrera, teníamos que hacer una cartografía personal. Entonces yo decidí, a través de esta cartografía, atravesar un proceso personal con una enfermedad, con una colitis ulcerosa, una enfermedad digestiva que me diagnosticaron con 17 años. Pues atravesar un poco esta experiencia vital y a través del arte un poco, digamos, procesarla, pero también como ya me sentía en un momento en el que podía atravesar esa vivencia. Y a raíz de un poco de esa cartografía me di cuenta de que necesito como crear un personaje, un alter ego, para como identificar o darle vida a una doctora que fuera de la mano del arte, ¿no? Porque yo sentía que me hacía falta un poco en mi vivencia de curarme, pues un aporte desde la terapia, ¿no? Entonces al final esa doctora creativa se convierte en mi proyecto final de carrera y yo siempre ando un poco así en ese limbo entre el arte terapia y un poco el juego y la participación ciudadana y el alter ego, pero como que al final me lo llevo todo al juego y dejo un poco entre ese limbo de que lo que hacía al final, yo creo, pues con este personaje al final creaba una metodología donde invitaba a la gente a venir a la consulta y participaban ellos junto conmigo en una experiencia muy participativa, donde también yo a través de la intuición pues generaba experiencias donde les hacía crear junto con el espacio público, también un poco salir de su zona de confort, para atravesar un poco también esas dificultades que ellos tenían o esos pequeños bloqueos creativos. Y al final, de hecho, hubo algo muy significativo que fue una persona que vino que me dijo, bueno, ¿y cuándo es la siguiente sesión, no, de la doctora? Entonces ya como que me hizo un poco sentir esa sensación de, oye, que esto es un juego, ¿no? Esto no es no soy una terapeuta real, ¿no? En ese momento, ¿no? Me lo planteaba. Entonces también en este proceso de crear la doctora creativa, pues era un poco esa dinámica o ese especie de punto de dónde estaba el límite, ¿no? Entre lo que estaba haciendo, que era algo terapéutico, porque al final lo es, pero claro, que tampoco siendo una terapeuta puedo dar ese servicio, ¿no? Pero bueno, la verdad que a día de hoy me planteo hacer el máster de arteterapia y convertirme en arteterapeuta. La verdad que esto luego te contaré un poco más porque todavía no he dado ese paso porque estoy a mil cosas y no me da la vida, pero bueno. Y bueno, ya pasando a lo de Meki Play es mi marca de juegos de mesa y llega un poquito así como de manera orgánica, porque al final yo cuando vuelvo, bueno, en tercero de carrera me voy a Madrid a hacer una beca psicoescénica y gracias a esta beca conozco al colectivo de Pedagogías Invisibles, que es un colectivo de arcoeducadoras que están como asentadas en Madrid. Es que me vienen las cosas en inglés a veces. Y Pedagogías Invisibles Si hay que subtitularte, se subtitula.
Es un colectivo increíble, tienen un montón de libros publicados fantásticos, como, bueno, No es arte, es educación. Al final también tienen otro que es el de Art Thinking, que es como el último que tienen. Y también Pedagogías Invisibles tiene el libro de Revolution, donde pues eso, hacen un poco ese, que al final es un poco mi punto de partida, y es como a través del arte podemos transformar la educación y no solamente aportando creatividad o técnicas artísticas, sino como esa visión artística nos ayuda a darle un sentido mucho más atractivo, mucho más sexy a lo que hacemos, a los procesos de aprendizaje que estamos facilitando en el aula. Entonces, un poco Y me quiero de todo ese viaje, de conectar con el arte y la educación, luego con mm, hacer, porque trabajo mucho con proyectos europeos y me hay proyectos europeos que me incluyeron un poco estos conceptos de la gamificación y me di cuenta de que al final los juegos son un vehículo donde todo lo que yo hago tenía cabida, entonces es como que me daban un sentido, una dirección y digamos como una forma para darle, sí, para que lo que hago fuera más materializado, ¿no? Porque a veces hago tantas cosas que me costaba un poco decir, bueno, pero qué hago realmente, ¿no? Porque sí, estaba siempre la educación presente, pero al final mis juegos son juegos educativos, juegos enfocados en ese rol de llevarte a una experiencia que te va a hacer aprender sobre sostenibilidad, sobre participación. Perdona que me voy por las ramas. nada, nosotros encantados de que nos hables y nos cuentes, vamos, es súper interesante. Y en todo esto del arte, de la creatividad, todo eso que siempre lo has tenido, ¿no? Imagino, ¿cómo surge la relación con el tema de la sostenibilidad, la importancia del medio ambiente? ¿En qué momento y cómo recuerdas tú como ese añadir ese elemento más a toda esta ecuación? Pues ese momento llega, la verdad que muy ligado con mi fase de emprendedora, porque bueno, yo antes digamos, afianzarme Equiplay, empiezo con otro nombre que luego en la pandemia cambia a Equiplay, pero en ese proceso pues me seleccionan en Factoría Cultural, en el último año que estaba en Factoría Cultural aquí en Murcia, y también viene un poco como conectado con esa en realidad siempre es algo que yo he tenido muy presente, ¿no? La relación con la naturaleza, desde pequeña, porque la familia de parte de padre es de un pueblo de Valencia que se llama Llora, y al final siempre la naturaleza siempre ha estado presente en mi vida, en mi infancia, y es como un elemento muy importante como de anclaje a nivel también personal, ¿no? A nivel de estar en contacto con mi curiosidad, con esa parte también de experimentar, de jugar también en la naturaleza. Y un poco, ese es un poco el origen, pero también viene de las historias que me contaban mis abuelos, y una en concreto que me contaba mi abuelo materno, es que él me contaba cómo se hacían sus juguetes con basura, que encontraban por allí por los campos y jugaban con sus amigos y se hacían de todo, ¿no? Con latas, con lo que encontraban. Entonces, esa historia como que a mí se me quedó muy grabada, y luego al empezar a hacer todo este proyecto de emprendimiento, pues volvió a mí, y entonces fue como que me di cuenta de que el primer activista que había conocido, sin saberlo, era mi abuelo, porque se dedicaba a transformar la basura que nombramos en juguetes, ¿no? Y Totalmente. El germen ahí inicial, ¿no? al final los ancestros siempre son el germen, si viene de ahí es lo bueno, es algo petente. Y bueno, también al final todo viene un poco, son muchas raíces al final del mismo tronco, pero por ejemplo, cuando voy a este training europeo que se llamó Let's Gamify en Francia, tuve un ejercicio y teníamos que hacer como un juego que fuera infinito. Entonces, al final, que sea infinito también significa que es circular, ¿no? Entonces, de ese germen de juego, a mí se me ocurre el concepto inicial de lo que al final sería la Wonderbox, que es el juego primero que te encaja, que al final se basa en un concepto de reutilizar como una manera creativa de vivir, de estar en tu casa. Es como de crear un contenedor nuevo donde en vez de que vamos a desechar todo lo que metemos en ese contenedor, lo vamos a reutilizar y lo vamos a usar para crear algo que nos va a ayudar también a despertar esa curiosidad, lo que te decía que encontraba en la naturaleza, justamente. Justo todo unido y relacionado al final.
todos los elementos están ahí y al final se han reunido en este proyecto y los múltiples proyectos que tú tienes. Y además, otra cosa que me ha llamado mucho la atención, me parece súper interesante, fue una web app que se llama Mapa, cuéntanos un poquito sobre qué va para la gente que no sabe, sobre la limpieza, sostenibilidad, la región de Murcia, háblanos un poquito de ese proyecto. Sí, Mapa es un proyecto súper querido porque empezó en la pandemia, lo escribí estando pues eso, en confinamiento en mi casa. Y claro, partía un poco de esa convocatoria que hizo el cuartel de artillería, que pedía, que se llamaba Reactivos Culturales, y yo lo presenté porque al final lo que sentía en ese momento es que había un montón de espacios degradados a mi alrededor, y lo sigue habiendo, en la huerta, en la ciudad también. Y lo que me impulsó a hacer esa aplicación al final es para crear un espacio donde podamos juntarnos y crear comunidades de cuidados, que es un concepto también que está dentro de la web app. Pero bueno, os cuento un poco de qué va porque no sabéis lo que es Mapa, entonces voy a introducirla y ahora os cuento un poco más. Mapa es una web app GPS, una aplicación que está en la web, donde la idea es geolocalizar entornos degradados de la naturaleza y también, además de estos entornos, también plantas y también propuestas de juego que van un poco con la intención de conectarnos con la naturaleza y de generar ese vínculo, esa relación con la naturaleza, que al final es un paso previo, clave para cuidar de base en nuestro día a día. Entonces, Mapa al final lo que plantea es que participar un poco de ese cuidado es como un elemento súper necesario de cara a crecer en resiliencia, ¿no? Como una comunidad, como una sociedad que está basada en tener un poco en mente y en práctica los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Que al final son muchísimos, pero también tenemos que aprender un poco a llevarlos a la tierra, ¿no? A llevarlos a nuestro día a día y ver qué A la podemos hacer para... práctica. Sí, y para también verlos en nuestro día a día, porque hay algunos que son como tan grandes, son tan ambiciosos o tan igual en una escala muy global o sí, una escala más superior a la local, que a veces no vemos cómo podemos hacer para traerlos aquí a nuestro día a día. Entonces, un poco es esa idea de Mapa que quiere despertar esas actitudes sostenibles en nuestro día a día y al final es como esto, ¿no? Como volver a reunirnos en torno a la naturaleza y, digamos, un poco hacernos amigos de un espacio natural que vamos a visitar, que tenemos como si fuera un amigo, una amiga más, ¿no? Pues vamos a ver a ese árbol que le hemos cogido cariño, que forma parte de nuestra familia de seres, porque al final algo que también tenemos un poco que también se refleja en el lenguaje y es algo que habla hay un libro que se llama Una trenza de hierba sagrada que me encanta, que yo creo que te encantaría, María, ese libro, es una pasada. Que Me es lo también un libro que apunto. sobre cómo regenerar esa relación con el planeta a través del agradecimiento, a través también de esa visión de las comunidades nativoamericanas. Entonces, en el libro hablan un poco de esa idea de que a través del lenguaje, si en el lenguaje estamos diciendo que esto que es una cosa, ¿no? No le estamos dando vida. Entonces, un poco por eso es la idea de una comunidad de cuidados también incluye al árbol y también incluye al perrete o a las plantas que hay alrededor. Entonces, bueno, la idea también, os cuento que Mapa fue seleccionado en Reactivos Culturales y me dio pie a hacer este primer prototipo que está disponible en la web, que es el que has visto, María. Pero hace poquito estuve también en la New European Bauhaus, porque me seleccionaron con Mapa como finalista y estuve ahí en Bruselas. Al final no me dieron el premio, pero la idea es ahora llevarlo a un proyecto europeo de Erasmus Plus, en una coordinación internacional que es un K2, un proyecto de 2 años, y hacerlo crecer y conectarlo con las escuelas de varios países. Porque al final, algo que me he dado cuenta en mi trabajo de literatura educativa con los proyectos europeos que hacemos, es que las escuelas son ese lugar donde podemos empezar revoluciones que lleguen a otros lugares en la sociedad. Y es la idea La es base como, de la sociedad.
Mm, Un poco volviendo al tema que más o menos se intuye por lo que has ido comentando hasta ahora y todo eso, viendo un poco tu trayectoria, siempre estás como muy enfocada al tema de jugar, el juego. Por qué crees tú que es como la piedra angular de tu trabajo y de tus proyectos el tema del juego? mm. Pues yo creo porque al final, mm, es que algo que disfruto tantísimo en mi forma de ser y en la vida es cuando puedo vivirla fuera un poco de las estructuras que nos tienden un poco a marcar cómo ser o no sé, como para mí ser una Como persona pensar adulta. fuera de la caja, ¿no? Muy relacionado con tu Wonderbox. Exacto, permitirte jugar siendo una persona adulta, ¿no? Hace poco vi un anuncio que me pareció horrible porque es del Lidl, bueno, que no podemos decir marcas igual aquí, no queremos promocionar a nadie, pero al final decía, jugar es trabajo de niños, y me pareció una frase súper horrible, porque es como, jugar es trabajo, que es un concepto adulto de niños, ¿no? Solamente de niños. Entonces estaba como limitado totalmente ahí, como estructurando para quién es el juego y solamente enfocado claro, siempre entendemos como que por esta sociedad industrial que hemos heredado y también pues, se refleja en la educación, que el juego está destinado para unas ciertas edades y ya está. Para mí ese concepto no es así. De hecho, siento que el juego es la piedra angular porque es el vehículo, es la manera que me llena tantísimo, no solamente a mí personalmente, sino como también siento que cuando facilito experiencias desde ahí, desde ese lugar donde puedo sentirme al final como yo lo llamo como el coyote, ¿no? Que puedo transformar esa piel y poder invitar, pero desde ese lado un poco también como del Joker, ¿no? Que te invita, pero que te invita como con una pregunta o que te reta un poco a sacar esa ilusión de ti, esa curiosidad, ¿no? Es desde donde para mí funcionan las cosas, porque si me voy a ese otro lado de lo rígido, de la presentación PowerPoint de toda la vida, al final perpetúo un sistema que ya está demostrado que no funciona. Y además que no me ilusiona, no me da energía. Entonces, como que al final el juego para mí es el vehículo. Y es algo que me llena también. También yo soy muy payasa, a mí me gusta mucho conectar con esa parte de mí, del payaseo, a mí eso me encanta. Y me gusta mucho la impro. Entonces, también como que al final es una manera también de relacionarme con la vida. Y hay gente igual también le gusta y se suma, y gente que reacciona como diciendo, ¿y esta persona que hace haciendo esto, ¿no? O cantando por la calle así como en voz alta. Es una forma de vida para mí. Se lo decía a todo el mundo, porque al final es una manera de... Yo creo que también lo vemos en muchos artistas, en Bruno Munari, yo sé, también en Walt Whitman, o sea, gente que tenía, ¿no?, esa manera de estar en el mundo que ilumina un poco, porque al final no nos identificamos con el rol del adulto ni como niño, sino como al final es una especie de híbrido. No sé, el juego es que no sé, es maravilloso. Como un mundo aparte, ¿no? Sí, es como conectar con ese lugar desde donde podemos imaginar, desde donde podemos ser libres. Al final es un lugar donde puedo ser libre y estar en libertad y permitirme acceder a ese lado creativo que a veces no me permito porque digo, ay, ¿qué van a decir de mí? ¿No? Igual tú te pones a pensar así y dices, a ver, tengo la oportunidad, a veces que llegan en la vida oportunidades de preguntar algo a alguien o de atreverte a hacer algo, ¿no? A veces incluso veo cuando voy por la calle y veo dibujos con tiza en el suelo de los niños, digo, ese espíritu, ¿no? Del atreverse, del atrevimiento y del asombro. Al final el juego nos conecta con ese lado del asombro, del decir, puedo asombrarme en mi día a día y puedo conectar con esa creatividad, esa chispa, que también me ayuda a conectar con mi realidad y a dar más de mí, ¿no? Al final a conectar con esa parte de mí que quiere expresarse, que quiere comunicarse, que quiere bailar, que quiere ser en libertad, al final. Totalmente, la verdad es que la sociedad va como olvidando según qué cosas, vestigios, y es como todo el rato domar como al niño interior, hay un equilibrio.
Y en relación con todo esto, como arte educadora que eres, ¿qué piensas sobre la falta, ¿no?, de esta educación artística en lo que es la escuela y la importancia que estamos hablando que tiene la imaginación y todo esto en el desarrollo de cualquier ser humano? Porque es verdad que yo creo que es un poco deficitaria quizá, ¿no? No sé cuál es tu opinión sobre esto. Sí, desde luego. Al final vamos viendo que con los años se van cortando horas y horas de esos espacios donde podemos tener un hueco para activar esa imaginación, que al final, para mí, la esencia de esos espacios de creatividad o de arte es como que te brinda la oportunidad de conectar con pasiones o sí, como como diría Ken Robinson, ¿no? Con ese elemento que te ayude a descubrir ese camino o esa dirección que quieres tomar en tu vida. Para mí, en el colegio al que yo fui en Alicante, eh, al final esos espacios de creatividad estaban muy dirigidos, o sea, era un espacio como muy, muy dirigido donde había una serie de tareas que eran básicamente copiar y pegar de un modelo o de construir algo, pero no me dejaban casi espacio, ¿no? Para esa libertad creativa o ese poder explorar o esa invitación de tengo un tema, vamos a explorar a ver qué pasa por aquí. Entonces es como que siento que igual ya en mi época era muy deficitaria y era muy limitada, ¿no? Esa experiencia creativa, por lo menos en mi experiencia personal, porque luego descubres que ha habido profesores que han llegado y han hecho cosas como súper especiales, que llegaron con mucha energía, pero luego el sistema educativo se la bajó hasta niveles críticos y eso ya no lo continuaron haciendo porque básicamente el sistema pues acababa como aniquilando toda esa también ilusión que viene del profesorado. Entonces, pues eso, para mí eso también es algo que habla mucho Pedagogías Invisibles en todos sus libros, que al final ellos quieren romper como salvar esa brecha que hay entre el arte y la educación y que el arte sea realmente un elemento clave dentro del sistema educativo de cara a vivir, a experimentar el aprendizaje de una manera mucho más motivadora, mucho más conectada con las pasiones y también conectada como con un proceso, como un proyecto. O sea, que al final suceda a través de un proyecto el aprendizaje y que diferentes asignaturas puedan combinarse y puedan entrar dentro de ese proceso y que tengan un sentido y una práctica real, ¿no? Que para mí es esencial a la hora de aprender algo. Si no me motiva y no conecta con una experiencia real, al final es, como dice María Caso, la educación bulímica. Tú memorizas, tragas, luego vomitas en el examen y ya se te ha olvidado todo. Que yo personalmente siento que he vivido eso muchísimo. Hay cosas que no me acuerdo. Y de las que me acuerdo suelen estar conectadas con historias o con cosas que me han tocado esa fibra oye, claro, esa parte más humana o más de la creatividad o de la comunidad. Entonces, totalmente. Es que este tema daría para infinito. Para un podcast aquí, Pues sí, oye, esto puede venir, ¿no? María, un podcast así de sí, rollo verde. pues esto se pone en un micrófono. Y Yo bueno, tengo... Chari, nada, ya era un poco por terminar, preguntarte en qué proyectos futuros estás trabajando, si hay algo ahí de que vamos a poder disfrutar próximamente. Pues mira, ahora estamos con la danza educativa, bueno, estamos con un proyecto europeo súper chulo que se llama Youth for Youth, que es un proyecto en el que estamos un poco investigando y trabajando con 6 países sobre el poder de los juegos de cara un poco a transformar la sociedad y también a conectar con ese potencial que tienen los jóvenes para también ser ellos artífices de cambio, para transformar su realidad. Entonces hemos creado juegos que tienen que ver sobre los ODS, sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y ahora nos han dado una subvención también que vamos a hacer unos talleres en coles de aquí de Murcia. Y ahora lo que se viene también es que te lo quería decir antes, que vamos a hacer un evento nacional con el proyecto este del Youth for Youth, donde vamos a hacer un poco, porque el proyecto está casi ya terminando, ya hemos creado varios juegos y vamos a hacer como
un evento el día 20 y 21 de enero para hacer esa difusión de todo el contenido que hemos creado. Y vamos a invitar a 28 educadores o activistas o artistas, es un poco un público diverso, a que vengan un poco a conectar con estos conceptos del aprendizaje basado en el juego, también haremos un taller de creación de juegos de mesa, enfocados también en todos estos objetivos sociales, sostenibles. Y eso se viene enseguida. También en Planta Creativa, que es el lugar desde donde estoy ahora mismo grabando la entrevista, vamos a lanzar esta semana la programación de actividades y también si quieres te la puedo pasar para que puedas informar también a los seguidores. Por Porque se supuesto, viene dejamos todo ahí, toda la información. Ujú. genial, vienen eventos gratuitos también aquí en el espacio y también talleres de artistas y diferentes creativos de Murcia. Y la verdad que ahora mismo estamos muy enfocados en eso, en proyectos europeos y en lo que sucede aquí en Planta Creativa. Y de momento, pues eso es lo que ocupa, aunque también estoy ahí deseando crear, bueno, estoy ahí como, porque dentro de un proyecto europeo que nos han dado, estoy como usando la Wonderbox, el juego este primero que autoedité, y la verdad que me he dado cuenta de que quiero como ya hacer una segunda edición donde pueda ampliarla con un contenido extra que sería enfocado a darle ese apoyo a los coles, porque al final quiero enfocarlo el juego totalmente a colegios. También a emprendimiento quiero enfocarlo. De hecho, me han dicho muchas empresas que les gustaría como hacer usar el juego también para como motivación dentro de su equipo, para darles un poco la experiencia creativa dentro del equipo. Qué Pero vamos, interesante. Un montón de aplicaciones, vamos, de la idea, vamos, muy guay. sí, Mm. es un juego súper flexible. La verdad que me ha llevado, este año he ido por muchísimos países con el juego, por el trabajo con proyectos europeos. Y la verdad que ha sido maravilloso, porque claro, como lo creé antes de la pandemia, en 2020 fue como un momento de, madre mía, ¿ya qué hago con 200 cajas del juego? Que también si os interesa para regalarlo como un regalo de Navidad, es un regalo muy creativo y también es Muy, 100%. muy poco visto, desde luego. Nadie te va a copiar la idea y va a ser el más original del lugar. Y desde luego con un fin, apoyar el talento local y vamos, 10 de 10. Muchas gracias, María. Nada, muchas gracias por esta entrevista. La verdad es que espero que les resulte a los seguidores tan interesante como nos resulta a nosotros y dejaremos toda la información, los eventos y todo para que la gente se pueda sumar. Y nada, agradecerte tu tiempo y tu trabajo y vamos, esa cabecita que tienes que vale oro, Chari. Muchas gracias. Gracias a ti por invitarme, por darme la oportunidad de hablar de lo que hago, que también es algo que también es súper importante, esta labor de difusión y de puesta también en valor de este tipo de proyectos. Así que muchísimas gracias. Que también a mí a veces me cuesta, porque acabo haciendo tantas cosas de hecho, vino hace poco a hacer un taller una chica la tanta comunicación aquí, la tanta creativa, y me decía, tienes que ponerte a poner las cosas en las redes más, porque no me da tiempo a poner cosas en las redes, así que gracias por hacer esa labor por mí en esta ocasión. Nada, un placer. Pues nada, esperamos vernos pronto por Planta Creativa y siguiendo todos estos proyectos, Chari. Un Muchísimas saludo. gracias. Hasta luego.